Yo le voy a hacer una pregunta, doctor. Usted sabe, cuando yo me formé con el doctor Noriega, discípulo del doctor Daly. Entonces, cuando ustedes estaban hablando y estaban poniendo los artefactos del párpado, él me decía, Ana, el artefacto del párpado y el ojo son distintos. Entonces me decía, ¿para dónde subió el párpado el paciente? Y yo, eso todavía me deja un poquito, y es una tontería, aparentemente. Lo otro es las variantes normales, es sumamente importante. Y mira como yo, de primera intención, cuando el doctor pone yo veo el FIRDA inmediatamente, y se me prendió algo, porque todavía me queda algo, y muy interesante. O sea, yo creo que sí, que estuvo muy bien detallado, y yo creo que muy bien digerido todo lo que se ha dicho aquí en el día de hoy. La doctora Dayana González. Buenos días, doctora Ana. Me gustaría saber por qué menciona que después de los 12 años los brotes hipnagógicos hay que considerar o no que sean patológicos. Porque generalmente ya no suelen persistir. Ya no los llegamos a ver nosotros, ¿no? Generalmente conforme va madurando, en las hipersincronías hipnagógicas son de mayor duración, en más chiquitos va madurando, se van acortando, y a los 12 años la verdad no debe de haber, generalmente no los llegamos a ver, ¿sí? Ya por la maduración. Hay unas que están descritas, que ustedes yo creo que ya también las conocen, son las famosas hipersincronías hipnagógicas modificadas, ¿no? Que también esas nos meten ruidos y son anormales o no anormales, en el sentido de que o son de mayor duración, a pesar de lo normal es que conforme vaya creciendo sean más breves, ¿sí? De menos segundos, ¿no? Vimos la última que duraba un segundo, muy breve, ¿no? Pero ya que a una edad de 8, 10, tenga duraciones de 4, 5 segundos, ¿no? Aquí es lo anormal, ahí en ese caso es la duración o la morfología, porque muchas veces como que se les ve como una puntita, ahí la muesca de una punta, ¿no? Sí. Pero el grafoelemento epiléptico, cuando es complejo de punta, onda lenta, lo hemos visto, la punta pica, ¿no? Y tiene que sobresalir. En este caso, como que nada más se ven algunas que se insinúa, pero no se llega a descarar. Pero después de los 12 años, la verdad, no los llegamos a ver. Ok, y si aparecen, pueden aparecer muy breves y inmediatamente pasa la fase 2. Desaparecen por completo. Llegan a desaparecer. Y también hay que ver el contexto, ¿no? Que antes de maduración tiene, si es un niño que tal vez tenga cierto retraso en su neurodesarrollo, ¿no? Que no vaya acorde con la edad que esperaríamos los cambios en el electroencefalograma, ¿no? Entonces sabríamos que lo está presentando porque todavía no alcanza ese grado, ¿no? Así es. ¿No? Y la otra también, por ejemplo, vimos que conforme va madurando el electroencefalograma, los usos del sueño se van haciendo maduros, ¿no? Más breves, de menor amplitud y un poquito frontales, bueno, hacia frontales, ¿no? En los niños que tienen cierto retraso en su neurodesarrollo, ¿no? Si han llegado a ver electros, ¿no? Pueden ser que sean adolescentes y tienen unos usos muy prolongados, ¿no? De gran amplitud, ¿no? Y entonces ya tampoco sale del contexto de lo esperado para su edad, ¿no? Ahí. Sí. El doctor Aguilar. Y un comentario más sobre esto, ¿no? Hay una tendencia, o tenemos la tendencia de clasificar, ¿no? Esa es como una naturaleza humana, ¿no? Clasificamos. Y clasificamos si se sale de parámetros que concebimos como permitidos, ¿no? Creo que mientras más avanzamos en esto, la normalidad tiene que ser una cosa contextualizada. Es decir, no podemos o no deberíamos tajantemente decir una anormalidad si el contexto no es conocido, ¿no? Entonces, sabemos la tendencia y sabemos que lo normal es lo que sucede en el 95% de algo, de un hecho, de un suceso, de una situación, pero esos márgenes hay que contextualizarlos, ¿no? Entonces, si vemos un brote hipersincrónico,
¿no? Después de los 12 años, no necesariamente es anormal. Si el contexto es normal y qué buscamos, ¿no? ¿Por qué se hizo el electro? Y la maduración o las estructuras de sueño son normales, pues eso pasa a ser un suceso sin mayor relevancia clínica. Perdón, inclusive les comentaba, ¿no? El ver sabemos que los grafoelementos de sueño tienden que ser simétricos, sincrónicos, ¿no? El verlos en los estadios iniciales aisladamente asimétricos, pero ya cuando está bien establecida una fase N2 de sueño que ya están bien sincrónicos y simétricos, entonces no darle el peso de anormalidad, ¿no? Y sobre todo si lo vemos que va alternando, ¿no? Y es aislado que se llega a ver, ¿no? Uh-huh. Al doctor, bueno, excelentes ponencias a los tres. Al doctor Aguilar quizás agradecer porque en estos foros pudo usted recordarnos que la inversión de fase no siempre es patológica, ¿ok? Y eso es bien importante cuando uno está interpretando los estudios de electro con estas diapositivas que usted nos mostró. Sí, muchas gracias. Creo que yo regreso al punto inicial, ¿no? El conocer los montajes, para qué nos sirven, cómo aplicarlos, es parte fundamental de la interpretación, ¿no? Entonces, yo siempre comento que el empleo de los montajes es la máxima en la electroencefalografía, ¿no? Aún, por ejemplo, aquí la doctora que hizo mención sobre el artefacto de parpadeo y el artefacto de movimiento ocular, cambiar el montaje nos ayuda muchísimo a determinar los campos y darles el valor de artefacto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante llevarnos este mensaje. Hoy en día, los equipos de electroencefalografía cada vez aportan más facilidades para el que ve el electro. Muchos casas comerciales incluyen los visores y con montajes. Entonces, el clínico, cuando estamos en el consultorio, a lo mejor en ese momento de la consulta no, pero tenemos la oportunidad de ver cómo vería yo esta punta en transverso, en referenciado, lo que yo mencionaba, en laplaciano, ¿no? Entonces resulta un enriquecimiento enorme cuando empleamos estas herramientas en nuestro día a día. Buenos días. Y perdón, nada más, como dice el doctor Aguilar, es una gran herramienta el que si ustedes ven una actividad normal lo puedan visualizar en diferentes montajes, ¿no? Yo les digo, a veces cambia con el montaje, desaparece, ¿no? Entonces se deforma lo que estábamos diagnosticando. Entonces, ¿qué peso le vamos a dar bajo el contexto y sobre todo si fue aislado y no hay clínica? Buenos días, doctora Rivera. Dos comentarios. Doctora Aide. Perdón, sí, la doctora Aide. Tengo dos preguntitas para usted. Cuando hablamos usted menciona la hipersincronía hipnagógica como anormal luego de los 12 años de edad, y la hipnopómpica también se consideraría anormal luego de los 12 años, la del despertar. No, porque esas son respuestas fisiológicas. Sí, la hipnopómpica es muy frecuente, digo, y no tiene una edad específica. No, y de hecho es normal, y de hecho si el paciente llegó a etapa N3, vemos al despertar una gran reacción de actividad lenta, delta, de alto voltaje, aparatosa podría ser, pero que o retorna al sueño o se va a su actividad de fondo, ¿no? Entonces, la hipnopómpica es algo más natural, digamos. Más esperado, más Y respuesta a la reactividad, ¿no? otra cosa, cuando usted habla de los neonatales, el montaje neonatal, ¿cuáles son las características que debe tener el paciente para nosotros aplicar un montaje neonatal? Las características, miren, las características del paciente, nosotros ahora sí, el montaje reducido es en área neonatal, ¿no? Tal vez en el primer mes de vida, ¿no? Cuando nos llegan a la consulta, porque no es frecuente que nos lleguen por consulta externa al servicio, ¿no? Sí nos toca ir a terapia intensiva, que ya tiene el niñito ya 44 semanas, pero fue prematuro, tiene bajo peso, y entonces seguimos utilizando el montaje
reducido, banana. ¿no? Y prácticamente nosotros a partir de los 2 mesecitos, que es cuando lo llegamos a ver ya más constante los niños en la consulta, ya aplicamos todos los electrodos, ¿sí? En cuanto a eso, ¿qué tan cierto es que hay que aplicar este montaje doble distancia cuando la circunferencia cefálica del paciente es menor a 36 centímetros? Esto… A 36 centímetros. La circunferencia Sí, cefálica la del cir- paciente ajá, es menor. sí. Allí es donde se aplica el montaje de doble distancia, ¿no? Ujú, sí, para tratar de dar mayor diferencia entre los electrodos, porque también ese es otro problema. Por ejemplo, nosotros en el hospital donde yo estoy no tenemos electrodos chiquitos, ¿no? Los pequeñitos. Entonces luego los prematuros nos llegan de 26 semanas, 27 semanas y tienen una circunferencia pequeñita, menor a 30, ¿sí? Entonces prácticamente con el neonatólogo le decimos, pues por más que quiera yo colocar mi montaje reducido, literal, me queda un electrodo al lado del otro y me va a dar casi un trazo pues plano, porque no me va a dar esa diferencia de campo eléctrico esperada o apropiada para poder valorar la actividad cerebral, pero sí aplicamos eso. Ujú, sí. Doctor Zavala, mire, el caso suyo tan interesante, el último, yo quiero abundar un poquito. Cuando usted tiene un paciente que tiene una lesión estructural, los hallazgos y resultados típicos del IGE debidos a la lesión estructural y lo que tiene que ver con la descarga del paciente. O sea, tienes una lesión, es posible que esa lesión no esté descargando. Claro. Entonces, tú tienes una lesión y por la lesión estructural, por supuesto, tú tienes tus hallazgos específicos de la lesión estructural y tienes los hallazgos que son típicos o específicos o, como dicen ustedes, definitivos, que hay que ser cuidadoso para decir así es definitivo. Ellos, doctor, eso, ¿usted sabe cómo se dice en Santo Domingo? Eso es por joder un poco, es para que nos abunde un poquito en ese sentido. No sé si es tonta la pregunta, pero sí. No, en este caso, lamentablemente, por algo no corrió bien la diapositiva. La actividad eléctrica que tenía la paciente en un registro muy prolongado era un poco de actividad lenta en la región anterior frontal, pero francamente inespecífica. Algunas ondas anguladas en esa misma región, pero si puedo les pongo la diapositiva en un momento. Pero eso no es todo. En cirugía de epilepsia todo debe de concluir en el mismo punto. Esto es, el estudio neuropsicológico que se le hizo a la paciente hablaba de problema frontal izquierdo. El PET interictal hablaba de hipometabolismo en esa región. El electroencefalograma coincidía y la imagen coincidía. Si una de esas 4 o 5 cosas no coincide, no es conveniente realizar cirugía de epilepsia, al menos en nuestro centro así lo consideramos, porque se colegia el realizarla o no, cuando es estructural. En este caso, la clínica correspondía, crisis del cíngulo anterior, correspondía el electroencefalograma, correspondía el PET, correspondía el estudio neuropsicológico, entonces el neurocirujano hizo la resección. Esto es, si todo confluye en el mismo punto, estamos de acuerdo en hacer la cirugía. Si una de esas solas cosas no confluye, decidimos no proceder. Y en el caso de los cavernomas, también se saltó una de las diapositivas, solo se hace cirugía si es accesible, o eso recomienda el Colegio de Neurocirujanos, si es accesible, si está causando las crisis y si las posibilidades de dejar una secuela son menores. En este caso, como ustedes vieron, la chica a las 72 horas estaba caminando como si nada y libre de crisis. Pero es muy buena pregunta, esto es, si uno de los elementos para cirugía estructural no coincide, no es recomendable, hay que reestudiar el caso.